Aquí vamos a hacer que todos los ecuatorianos, indios, blancos, cholos, negros, mestizos, profesionales, trabajadores, todos puedan deliberar sobre un punto en el cual nosotros vemos que existen problemas y una pata coja en el Estado. Y una pata coja en el Estado. Él dice, la única pata coja, o sea, la única. La que le falta controlar Ya. es la Corte Constitucional. Por eso es la única pata coja. Con lo cual a tenemos partir de un ahí, entonces gobierno eso no es un autoritario. clima, hay una deriva autocrática y hay un incremento de las lógicas autoritarias en el conjunto de las relaciones entre el gobierno, el Estado y la sociedad. Frente a eso estamos. La metáfora de la pata coja que acaba de usar mi contertulio describe como el que más cómo está pensando el gobierno. Hay un sector, hay una institución que todavía no controla. Todas las demás están a mi alcance y bajo mi influencia. El tema de la pata coja. Artículo, Tenemos controlado todo, nos falta solamente este espacio. Artículo 1 de la Constitución, la soberanía radica en el pueblo. Nada más, no quisiera extenderme mucho más. Gracias, gente. Bienvenidos todas, todes, todos. Es un gusto estar aquí. ¿Cómo están ustedes? Hola con todos. Hola Negrita, qué bueno tenerte de vuelta. Hola Julián, qué bueno que estén con nosotros nuevamente. Bienvenidos. Hola, gente bella. Bueno, empezamos. Luego nos vamos a dar duro con eso, pero empecemos. Hay temitas. Lo primero, no sé si vieron la viñeta que dibujó Bill Matraca sobre los bebés. Es desgarradora. El multiuniverso. Y se ve pues en el periódico en primera plana al presidente y a Lavinia con el titular Rojo Independencia, el imponente traje de Lavinia Balbonesi en un homenaje a los héroes del 10 de agosto. Y bueno, hace coincidir el color del vestido de Lavinia con la sangre derramada por los bebés. Para el que no haya oído, aunque difícil no haber oído la noticia a estas alturas, 18 bebés murieron en el Hospital General Universitario en Guayaquil, presuntamente por falta de cánulas respiratorias, que son básicamente unas mangueritas de plástico para ayudar a respirar a los bebés. Sí, realmente muy triste. Esto como que describe mucho y nos debería alarmar el por qué el sistema sanitario y de salud en el país no está en emergencia, justamente. También yo revisé algunas noticias con respecto a esto y que en el año, aproximadamente a lo que estamos en el año, han muerto más de 400 niños neonatos, y sobre todo esta información se la quiere, o lo que sucedió se le quiere justificar como si hubiera un ataque epidemiológico en los hospitales. Pero incluso si pasó eso, los hospitales no tienen los recursos ni las herramientas para enfrentar esos problemas en los hospitales. O sea, incluso si quieren justificarlo de esa forma, no es justificable. Es triste porque el Julián decía, bueno, difícil no enterarse de esto. Efectivamente, que no nos enteramos es que hay un montón de vocerías públicas, de espacios de influencia que llegan además con información, entre comillas, no legítima, para quienes buscamos información, que son absolutamente indolentes con una situación como esta. Y desgraciadamente la mayoría de estos espacios, por ejemplo, se han manifestado, digamos, en coherencia, ¿no?, con esta posición que es, desde mi perspectiva, criminal, en contra de los derechos sexuales y reproductivos de la población en general, especialmente de las mujeres y las personas adolescentes. O sea, cero pronunciamiento, por ejemplo, de las ligas pro vida, que dan cuenta que no son pro vida, sino pro nacimientos. Sí, y saben también lo más triste de todo, que
la respuesta que se da por parte del gobierno ni siquiera es un presupuesto hacia los hospitales, sino más bien llevan a los Hacia los hospitales militares. gerentes de la Armada para mayor control y transparencia de los casos. Total. Llevan a los militares a los hospitales. O sea, todo ese patrón se lo está repitiendo en todos los problemas que tiene el gobierno, como que si la única solución fuera militarizar el lugar. Ujú. Y, Sí, y yo es, no esa sé es la si problemática, se ¿no? si se le daña la televisión al presidente, ¿qué será que hace? Llama a los militares, Al porque cuerpo de todo ingenieros. del ejército, sí, ha de ser, ¿no? Igual lo que vos dices se ha tratado de ocultar y les recomiendo buscar la viñeta de Vilma Traca porque justamente tremenda noticia y ellos están más preocupados por el vestido de Lavinia, ¿no? Que ahí Es también muy cae en fuerte. cuenta lo que tú dices, ojalá se haya enterado todo el mundo, pero quién sabe, a lo mejor mucha gente no está enterado. Y por cerrar un par de cabos que quedaron por ahí, o sea, primero no hay posibilidad de justificación epidemiológica como algo nuevo. Es una bacteria propia de hospitales, Klebsiella pneumoniae, estos casos que se han denunciado por esas causas, pero luego además se empiezan a destapar cifras que llaman la atención y de nuevo, porque se abre un caso, empiezas a buscar un poquito más allá y lo que hay en el fondo es un desastre, ¿no? Resulta que este hospital tiene una mortalidad neonatal del doble del promedio nacional. O sea, esto es gravísimo. En cifras estadísticas, eso no tendría por qué estar pasando. Por un lado, y por otro lado, sí quisiera añadir al menos un último dato que es, esto pasó el mismo mes que en las cuentas del SRI desaparecieron 77 millones de la deuda de los Novoa. ¿No? O sea, ahí la plata, pues no sé, se esfuma, se desaparece, no pasa nada porque no hay muestras de que hayan pagado y legalmente la única forma de que esa deuda desaparece porque es deuda en firme es que haya sido pagada, ¿no? Pero es terrible que sean dos eventos que ocurran en el mismo mes. Ujú. A mí me preocupa un poco o sea, me preocupa un montón, no un poco. En dónde están las voces de las madres, de los padres que han vivido estas pérdidas? Como decía el Damián, son 400 muertes que tranquilamente en un caso legal podrían, especulo, llamarse infanticidios, ¿no? Por parte del Estado. ¿Dónde Ujú, están? ¿Dónde están estas personas? Sí, y justamente hablando de médicos, tanto en el ámbito nacional y el internacional, somos una vergüenza. No sé si ustedes se enteraron del Dios fraude mío, nos médico en reímos, es Argentina. risa nerviosa, ¿no es cierto? Porque o sea, ser así como vergüenza internacional, es risa nerviosa, sí, discúlpame. no, sí, por un lado, pero es que, bueno, lo de los bebés es trágico, pero lo de Argentina es un poquito, no sé. Sí, les cuento el chisme bien contado. Verán, Cuente, cuente. lo que pasó fue que Ecuador, como ya saben, es una vergüenza internacional eh, con respecto a un fraude al dar el examen de residencias médicas en Qué Argentina bestia. y hay médicos ecuatorianos involucrados, ¿no? Entonces, 141 aspirantes eh, aprobaron digamos, hicieron el examen, de los cuales 24 no se presentaron y 117 reprobaron. Pero, ¿qué es Dios. lo que pasó? Las sospechas de fraude surgieron con el examen único del 1 de julio, donde las autoridades detectaron una cantidad inusual de calificaciones por encima del 86, que eran superiores a promedios históricos del examen. Wow. Entonces, se determinó que hay 141 casos que no existía congruencia entre la nota, el Ujú. promedio de la carrera y la universidad de origen del título. Y la mayoría de estos casos sospechosos correspondía a egresados de universidades, particularmente del Ecuador. Entonces, esto Wow. muy fuerte. También algo que se hizo muy viral fue un video de un ecuatoriano, que voy a decirle el nombre porque se merece decirle el nombre, Adrián Castillo, que esta persona fue la que grabó con unas lentes inteligentes el examen Wow. para responder a las
a la prueba, o sea, haciendo fraude. Incluso también se dice que ha vendido las respuestas y que, obvio, fue evidente que en el primer examen él sacó 92 puntos sobre 100 y luego que se abre toda esta etapa de fraude que se hizo, el man sacó 63 puntos. Y bueno, de ahí el gobierno de Argentina lo denuncia penalmente contra él. Y lo más chistoso de todo y la caretucada de todo, y no sé, es como ustedes dicen, reír o llorar. La 10 sobre 20. Lo más triste de todo es que hubo un comunicado oficial por parte de la embajada de Ecuador en Argentina y del gobierno. Y como saben, adivinen pues quién está de embajador en Argentina. ¿Quién se fue corriendo? Diga, señor La 10 sobre Julián. 20 Salazar. La 10 sobre 20 Salazar. La de Anita Salazar, ex fiscal, que le escogimos fiscal con una... Bueno, le escogimos, no, me voy a excluir de ese grupo, por favor. Le escogieron fiscal con una nota de 10 sobre 20, acusada con buenas bases de haberse graduado con plagio de la universidad. Estamos bien representados de eso. Sí. Claro, los estudiantes se deben de sentir recontra identificados con la embajadora. Lo chistoso es que cito ahí el comunicado Ya. que publica Salazar y dice: el gobierno ecuatoriano rechaza categóricamente todo acto de deshonestidad académica y cualquier práctica que atente a la integridad y la ética profesional. Dios mío, o sea, es un chiste. Mándense algunos aplausos, alguna cosa ahorita, A mí por me da favor, vergüenza. Julián. Unos aplausos. No, este es el que cabía. Exacto. Sí. Tiene A mí toda me la da razón. vergüenza. No les da vergüenza. Qué bestia. Como saben, la señora tuvo creo que un 40% de plagio en su tesis, tuvo 25% en un plagio de un artículo científico siendo autoridad. Pero qué O sea, importa, porque ella está limpiando al correísmo de este país, por favor, también sí. Claro. Por favor, Juliancito. Y, ay, Dios mío. Ustedes Y ya es han de que, ser borregos, esa es la cosa. No se dan cuenta del bien que le ha hecho a este país. borregos. Pucha, pero es que ni siquiera la Universidad Central salió, o sea, bueno, no sé, supongo que eso sí es salir a defenderle, ¿no? Pero ni siquiera ellos pudieron decir, no pudieron negar el plagio, nadie pudo negar el plagio. Dijeron, es que fue impericia. Y bueno, cambiando de tema, yo quisiera repetir algo de lo que ya hemos hablado, pero así nos entran las cosas. Quisiera que volvamos a repasar un poco las propuestas de ley para la consulta, aunque hay una pequeña actualización, pero quiero que escuchemos un audio que nos ponga un poco en contexto. De las 7 preguntas que plantea el presidente Daniel Noboa para la consulta popular que dijo espera sea en diciembre de este año, 4 ya fueron consultadas a la ciudadanía en años pasados. La primera pregunta tiene relación con permitir el establecimiento de bases militares extranjeras en el país, que ya pasó los filtros de la Asamblea Nacional. Recordemos que con la Constitución de 2008 se prohibió el establecimiento de estas bases aduciendo soberanía. La segunda pregunta se refiere a eliminar la obligación del Estado de financiar a organizaciones políticas. Según el gobierno, esto le cuesta anualmente al Estado 81 millones de dólares. La pregunta número 3 propone eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, lo cual ya fue consultado por el expresidente Guillermo Lasso en el referéndum de 2023 y el no se impuso con un 57,6%. La cuarta pregunta plantea reducir el número de asambleístas, tema que también ya lo consultó el expresidente Lasso y el no ganó con un 53%. La quinta interrogante tiene que ver con el trabajo por horas, lo que ya consultó el año pasado el propio presidente Noboa y recibió un no de la ciudadanía. La pregunta número 6 propone enjuiciar políticamente a la Corte Constitucional, que ha causado un amplio debate sobre la democracia, independencia, pero también el control con responsabilidad. Y la última pregunta propone que vuelvan los casinos, pero únicamente a los hoteles 5 estrellas. Recordemos que hace 14 años, en una consulta planteada por el expresidente Rafael Correa, la mayoría de los ecuatorianos se pronunció a favor de cerrar estos sitios de juego. Bueno, esas son las siete propuestas de
de ley que había mandado mi querido presidente Daniel Noboa por Twitter, pero ya mandó oficialmente 4. O sea, porque efectivamente todavía el Twitter no es institución del país, gracias a Dios. Y mandó 4. La primera es sobre el trabajo por horas en el sector turístico. La segunda es la reducción del número de asambleístas. Yo no sé qué obsesión tienen con el número de asambleístas. La tercera es, en pocas palabras, eliminar el Consejo de Participación Ciudadana. Y la última, y adivinen cuál es la última que se mantiene. Adivinen, no sean así. La Corte Constitucional. La Corte Dios. Constitucional, efectivamente. La última que se mantiene en pie es el tener la posibilidad de que la Corte Constitucional esté sujeta a juicio político desde la Asamblea. Bueno, la última vez ya hablamos, ¿no? Hay un poquito de actualización. El presidente en una entrevista dijo que bueno, que se puede ampliar lo del trabajo por horas luego al sector tecnológico, y él dice hay que abrir una ventanita para luego abrir una puerta para que luego se abra un portón. Que lo hablamos la última vez, pero es precarización de las condiciones laborales, creo que todos lo tenemos más o menos claro. ¿Por qué? Y lo que decíamos, ¿no? ¿Por qué tienen que trabajar? ¿Por qué tienen que ofrecer ese tipo de trabajo? Básicamente porque no pueden ofrecer, no pueden o no quieren, ahí queda la pregunta, ¿no? Condiciones de trabajo decentes para todos, ¿no? Sí, que también es un requerimiento del FMI, ¿no? Para la austeridad, como llaman, para que nos puedan dar los presupuestos. ¿Y de la reducción de asambleístas qué piensan ustedes? Yo te diré que es más que la cantidad, la calidad es la que se debería verificar. Justamente la calidad de asambleístas, y la cantidad yo veo que, no sé, tal vez dar menor oposición puede ser, que tu bancada tenga mayor número de asambleístas puede ser, pero yo lo veo más que deberíamos enfocarnos más en la calidad de representantes del país que la cantidad. Y bueno, no solamente, de acuerdo con el Damián, de hecho, o sea, en una democracia o en un espacio, que creo que todo el tema de la democracia también hay que debatir, pero en un espacio popular, la idea de la asamblea es que tengas muchísima más representación, justamente, para que tu voz provenga de donde provenga, pueda ser escuchada, y por lo tanto todos los intereses de el país puedan debatirse, discutirse y elevarse a leyes, ¿no? Completamente de acuerdo con todo lo que han dicho, pero al mismo tiempo, por ejemplo, no se compara el presupuesto, que significa sueldos de la asamblea, con, por ejemplo, la caída de producción petrolera que hemos tenido solo este año, ¿no? Y claro, doy esta otra perspectiva también para contextualizar lo que hemos hablado, ¿no? Realmente quitar asambleístas económicamente va a tener algún sentido para el país en lo absoluto. No es respecto de la plata que maneja el Estado, es muy poquito, ¿no? Entonces, a mí lo que más me indigna es que se gaste tanta plata en preguntarnos esto por segunda vez, cuando aumenten, disminuyan, hagan lo que quieran con los asambleístas, eso no va a cambiar. Lo que tendríamos que preguntarnos es cómo asegurarnos que quienes llegan a esos lugares sean gente que tenga la preparación, la dedicación, el interés de realmente trabajar por el país, ¿no? Y que no tiene que ver con que tengas una educación formal y miles de títulos, sino justamente con que tengas la posibilidad y la voluntad, como vos decías, de diálogo ético, que creo que es lo más complejo en estos momentos, en todos los momentos del mundo, así, ¿no? Y es que en este momento el Ecuador tiene más consultas populares que... Deberíamos sentirnos
completamente democráticos. Total, y es Pero es todo lo lo pues. contrario, es total, es porque es un mecanismo hiperclientelar, hiperpopulista. Yo con el término populismo tengo un problema ahí grande, pero de verdad no encuentro como ahora otro concepto que ayude a explicar mejor como este afán de querer preguntar para decir, ya pregunté y se joden porque igual va a ir todo lo que yo quiera que vaya. Ujú. Sí, y Son al unas final lo que élites tú, ujú, repulsivas. lo que tú dices, o sea, también me parece muy clientelar y tal vez hacer este tipo de cosas es la justificación de que se está haciendo democracia. Y Mm. también, Exacto. y no sé si con respecto a eso, esta consulta, a pesar de que se pregunte de nuevo y a pesar de que ganó el no, puede que gane el sí, Sí, con De todo el acuerdo. poder que tiene el gobierno. De acuerdo, y eso es, de hecho, ¿no? Bueno, no sé si algún día valdría la pena meterse a hablar más profundamente del concepto de democracia, ¿no? Pero yo creo que justamente es solo eso, es muestra de lo lejos que estamos de vivir no sé si verdadera, porque no sé cuál sea la verdadera democracia, ¿no? Pero al Ujú. menos acercarnos a cómo puede ser que una misma pregunta separada por un año en la que no ha cambiado mayor cosa pueda recibir respuestas distintas. Y ahí ves que en realidad no estamos respondiendo al contenido de una pregunta, que para mí eso sería democracia, ¿no? Un pueblo informado, una población con conocimiento de lo que significa lo que le están preguntando, responde consecuentemente a esa pregunta, ¿no? Y esto es muestra de que no funciona así. Además, que aparte lo que vos dices, negra, ¿no? O sea, las preguntas son las que yo digo. Si fuera democracia, debería haber diálogo con la gente desde el ejecutivo, acercarse a la gente, decir, gente que recibamos propuestas, ¿qué quieren cambiar? ¿Qué les interesa que les preguntemos? Pero no, esto es lo que él quiere preguntar. Y bueno, no sé, hay otro tema polémico, el Consejo de Participación, el CPC, CPC, PCC, CPCS. Me parece trabalenguas. Pues, ¿qué te diré? Tengo, ajá, me faltan unos grillitos aquí, la próxima voy a preparar los grillitos. Yo como había mencionado en la anterior entrega, Ujú. si, si fue tan manoseado, tan manipulado la institución que ya no tiene el objetivo de existir porque no cumple sus funciones, pues habría que ver. Ujú. Sí, creo que es un tema, y para mí es muy parecido a lo de los asambleístas, la verdad. O sea, lo hablamos la última vez también, a mí me parece, el concepto a mí me parece interesante, además es un concepto que surge con la Constitución del 2008, en la que uno de los poderes del Estado es el poder popular, que eso es interesante, ¿no? Al mismo nivel del Ejecutivo, legislativo, judicial, es el control social, la transparencia. Pero eso se ha convertido en un basurero casi, una disputa de poderes que no resuelve nada. Y bueno, yo qué sé, se podría argumentar ahí si es que son una traba o son como un paso más de verificación, porque el Consejo, una de las funciones más importantes del Consejo es designar autoridades del Estado que en caso de que se apruebe esta ley, quien las designaría, que es como era antes, ¿no? Volvería a ser la asamblea. O sea, si en algo estoy de acuerdo con el audio del inicio del, del principio del programa de mi contertulio, no mentira, de, de Franklin Ramírez y compañía, Ujú. es justamente que creo que solamente desde la perspectiva de los tiranos, silenciar poco a poco cualquier posibilidad de control colectivo es la fórmula, ¿no? Sí, yo me iría por ahí mismo. O sea, es un espacio por el que también votamos los ecuatorianos, ¿no?
y que hasta cierto punto quizá puede ser como un filtro más para descentralizar un poco el poder, ¿no? Yo personalmente me iría que no en esa pregunta, pero de nuevo, lo que venimos diciendo, ¿no? Y que es importante, ¿no? En este espacio creo que lo hemos conversado, tratamos de evitar cernirnos a la cancha marcada y ver más allá. Y es lo que hemos dicho, ¿no? Los problemas del país estamos clarísimos, estamos segurísimos de que no van a cambiar con este tipo de consultas populares y con este tipo de preguntas, ¿no? Entonces, y bueno, para ir a la última pregunta, que es donde vamos a, vamos a profundizar muchísimo más, es la propuesta de que a la Corte Constitucional se le pueda fiscalizar políticamente desde la Asamblea. Y para introducir un poco el tema, ¿se enteraron de la marcha? Sí, tanto de la marcha como de la contramarcha, ¿no? Ujú. Y ahí tenemos mucha tela por cortar. Sí, a mí se supone que, a ver, hay un poquito de cronología, ¿no? El primero, y con eso empezamos, si no me equivoco, el capítulo anterior, el primero en convocar a la marcha fue el presidente. Eso no sé si, o no sé si ya estoy entrando en la esquizofrenia, pero yo me acuerdo clarito que que el man dijo, este martes vamos a marchar para defender a los ecuatorianos, ¿no? Palabras más, palabras menos. Él fue el que convocó y a mí me tocó el trafiquísimo, qué bestia, pero impresionante. Calculan que fueron 500 buses los que llegaron de provincia. En el centro Eh, de Quito estaba todo colapsado. sí, había buses desde el Trébol hasta el Coliseo y Hasta y hasta elegido. el Ejido. Ujú, exactamente. Y bueno, por sacar así un poquito, 500 buses, yo qué sé, ponle a 40 personas por bus, como decía un amigo, si es que vinieron todos sentados, ahí sí no sé, eh, son 20.000 personas. Bueno, los que vinieron de provincia, me imagino que si vinieron de provincia también habrán asistido los que viven por Axito nomás, ¿no? Ujú. Quién paga esos buses? ¿Vieron las pancartas? Que Sí, además se cayeron encima de la propia gente. O sea, Y... pancartas como criminales a los jueces, a las juezas, que ujú. cayeron sobre la propia gente y que después el gobierno salió a decir, ay no, nosotros no hemos, no, espera, un momento, o sea, los carteles no son nuestros, nosotros no hicimos eso, por favor. O sea, Ujú. no, es la gente que nos apoya, ¿ya? Igual que los buses fue la Total. gente interesada en defender Sí, a la sí, corte que total. se pagaran esos 500 buses, ¿no? No sé si Y vieron el reportaje de BN, me parece que fue creo que que no lo vi. sacó a una persona pagando a la gente que iba a la marcha, a la cual se le preguntaba además, o sea, suma a la gente que vino pagada, a todas las personas que están en funciones públicas que se les obligó a salir a la marcha para no perder sus empleos en una crisis de despidos eh, como política de este gobierno. O Ujú, sea, pucha, pero ni yo siendo, pues, o sea, ujú. salgo a marchar, pero porque salgo a marchar, así de Porque me fácil, muero del miedo, claro. así de Y las fácil. sí. pancartas, por lo que estuve buscando, más o menos creo que son como esas pancartas, y había una pancarta enorme, creo que como de 20 metros de largo. Esas pancartas cuestan más o menos unos 10, $13 el metro cuadrado. Wow. ¿Quién, quién pagó por eso? Solo en pancartas, son miles de dólares, ¿no? En esas pancartas. Sí. Y yo ahí quería hacerles una pregunta también. ¿Ustedes le han visto la cara a Fede? No, No. Al que se sé cómo escapó, es. al líder de Al las último. águilas, creo que se llama. Ah, no, ¿Saben cuál es Físicamente el no nombre sabía. real de Fede? no. Pero ya sabemos el nombre y los rostros de los jueces. ¡Qué bestia! Ay, hijo de madre, hijo de Claro, ¿Cacha? con eso sí. perra. ¿Cacha? Ah, O por sea, favor, aumente un audio de quiero llorar, por favor. está bien, Ya, me ya anoto ahorita basta, mismo. ya. Qué Ujú. fuerte.
los jueces son los delincuentes, no los que se escapan de las cárceles, ¿no? Claro. Sí, y ahí también quería seguir en esa misma línea de que tanto la asamblea e incluso creo que como sociedad también tenemos, creo que quieren denominar así incluso el gobierno, que el problema de la inseguridad y que de los jueces saquen a ladrones, a narcos de la cárcel, es culpa de la Corte Constitucional, pero eso no le compete a la Corte Constitucional. Ahí los asambleístas del gobierno dice la inseguridad porque vuelven los narcos y los ladrones otra vez a las calles, pero la Corte está ahí para defender la Constitución, no es su competencia, o sea, y ahí nos están metiendo el cuco de que ellos son la culpa de tantos asesinatos diarios que comenzaron a contarlos ahí brutalmente, fue algo obsceno. Y ahí vamos, o sea... Pero es que, Damián, o sea, verás, ¿cuál es el acercamiento a este tipo de información? De verdad siento que no todo el mundo sabe qué es la Corte Constitucional. Y Ni no los todo el que mundo marchaban sabe, pagados. nadie, no, o sea, es como, son los jueces, escuchas juez y piensas justamente en esa dinámica de juez, juez y parte, más o menos, ¿no? Y piensas justamente en esta comunicación maliciosa del gobierno, de son justamente culpables de que todos los delincuentes salgan. Sí, y eso sí es estructural, ¿no? La falta de educación, la falta de acceso a información en nuestra sociedad, eso sí es estructural, ¿no? Y no es coincidencia. Y un poco, ese debería ser nuestro rol también, ¿no? Ya que estamos aquí con un micrófono, demos información digerible, abramos el debate y que permita que nos vayamos involucrando, que vayamos entendiendo, ¿no? Ya que estamos en ese tema, aunque bueno, antes de ponerles quería cerrar un poco lo que veníamos hablando y es que se calcula que entre esto, lo otro, aquello, pancartas, transporte, comida, la gente que lo que vos decías, se veía, había un video en el que se veía un fajo de billetes considerable en el que estaban pagando a los manifestantes, una cosa terrible. Por lo bajo, debe haber sido $500,000 lo que costó esa marcha, ¿no? Sí, Em, para mí fue todo un show planeado y bien claro que sí. organizado. Y Pe- sobre todo, como todos nos hablábamos antes no en micrófono, sino indirectamente nos conversábamos que por lo general una marcha las personas saben hacer las pancartas a mano. hmm, Ujú. Y Sí. los carteles de impresos que estuvieron en la marcha en contra de la Corte Constitucional habla mucho Y de todos todo con la eso. misma tipografía. Ajá, sí, que yo creo que eso incluso esa sí es la burbuja en la que vive el gobierno, ¿no? Nunca han estado en una marcha, no saben cómo funciona, no saben que hay agrupaciones, asociaciones que vienen con sus carteles hechos a mano, pintados en telas, etcétera, ¿no? Entonces, como imprímame tantos de estos, tantos de estos, tantos de estos, distribuimos y ya, pero bueno, a mí me da vergüenza ajena que el gobierno trate de desligarse de la organización de esa marcha, porque discúlpenme, no hay por dónde. No hay por dónde. Pero bueno, y hay una cuña que me quedo y ahí con ganas de decir, si nosotros tuviéramos la plata para llenar, eh, y lo voy a llevar al extremo opuesto, que tampoco digo que sea lo correcto, pero si nosotros tuviéramos la plata para llenar el país con pancartas que cuenten las muertes violentas desde que Noboa asumió el poder, ¿qué impacto tendría en esta sociedad, no? Lo cual, con lo que solo quiero decir, parece que la opinión pública directamente se puede comprar, sin más, justamente porque vivimos en una sociedad completamente desinformada, con un nivel, y no estoy llamando tonto a nadie. Nada más lejos No. de eso, ¿no? Que es justamente lo que estamos conversando. Es gente desinformada, gente que no tiene acceso a una educación, a fuentes de información, etcétera, a tal punto que yo quisiera que contrastemos, porque además ahora vamos a hablar un poco también de la marcha a favor,
Me disculpo de antemano un poco por la calidad del audio, es lo mejor que pude hacer, pero quisiera que escuchemos unas pocas entrevistas, en primer lugar, a los manifestantes en contra de las decisiones de la Corte Constitucional. Yo soy de Chone, soy de Manabí. Estamos aquí en Manabí presentes. Estamos toda la provincia de Manabí. Fuimos con nuestra gobernadora hace unos momentos, desde unas cuadras atrás, marchando, caminando. Y aquí estamos. ¿Saben lo que tal vez hizo la Corte Constitucional y las razones por las cuales están los jueces también en vamos? Bueno, yo lo que sé es que el presidente él está erradicando todo lo que no es bueno para el país. Y si él lo está haciendo con estas personas, pues sus razones tendrán. Mi nombre es Jorge Murga, vengo de la provincia de Manabí, Cantón Sur. Cuénteme, ¿cuál es el motivo de la movilización? La movilización es para queremos un país ya cero delincuencia para nuestros hijos y que estemos como antes, que haya trabajo, dignidad. ¿Sabe qué es lo que hizo la Corte Constitucional y por qué están las vallas con las fotos de los jueces aquí? No sabemos. Pero venimos aquí a respaldar al presidente porque queremos un cambio. Venimos de Pedro Cat. ¿Usted sabe qué pasó con los jueces de la Corte Constitucional? ¿Qué hizo la Corte Constitucional? ¿Por qué están las fotos de los jueces en las vallas? No sé, porque yo no sé. Lisbeth Vázquez, desde la ciudad de Manabí. Cuénteme, ¿cuál es el motivo de la movilización de hoy? Hemos venido en apoyo en cuanto al tema de los jueces fiscales porque en realidad queremos paz, tranquilidad. No solamente para nosotros como ciudad, sino para todo el Ecuador. ¿Qué fue lo que hicieron los jueces de la Corte Constitucional que de pronto está incomodando al gobierno? Pues es lógico que si nos causa incomodidad es porque ellos no están cumpliendo con las leyes, tampoco cubren lo que en realidad les gusta. ¿Cuáles son las leyes, disculpe, que la Corte Constitucional ahorita estaría analizando? Las leyes justamente son las que emprenden lo que es jueces y... Evelyn Marchán, vengo de Pedro Carmen. Cuénteme, este cartelito que usted carga aquí que dice jueces corruptos a la cárcel, ¿sabe qué fue lo que hizo la Corte Constitucional? No estoy muy bien enterada, pero vengo a apoyar a la marcha porque deberíamos estar mejor organizados para tener un buen desarrollo en el país. Justo lo que estábamos hablando, ¿no? Sí, Total. es muy duro y claro, o sea, favorece muchísimo al gobierno que quiere mantenerse en el poder, una sociedad desinformada y que tenga un aparataje en los medios para poder imponer su discurso, sus normas, los valores que quieren implementar. Y claro, es lo que vivimos. Y es básicamente una cosa que advierte, no lo digo yo, lo dice The New York Times. O sea, leer y concentrarse es un privilegio de ricos. Mientras las personas cada vez que menos tenemos, vamos cada vez más siendo atrapadas por la información a través de la pantalla y el scroll infinito, ¿no? Que nos da una desigualdad cognitiva brutal, porque finalmente quien controla la pantalla es quien controla lo que puedes o no pensar. Así es. Y una última cosa que a mí me quedaba por ahí es, yo no sé si lo recuerdo, creo que no. Es la primera marcha que yo he visto en mi vida respaldada por militares. Wow. Los militares, sí, los Eso militares. Sí es un hito histórico. Sí, los militares, o sea, como el rol que hacen normalmente los de tránsito, se han visto que es ir cerrando la calle, ir siguiendo la marcha, pues en este caso eran militares. ¿Cuándo los militares han protegido a los manifestantes? Que es una muestra más, ¿no? Y bueno, para contrastar un poco, hubo también una marcha en defensa de la Corte Constitucional y de las
las decisiones que han tomado. Me parece que fueron cientos de manifestantes, evidentemente mucho menos en magnitud, mucho menor que la otra marcha, y bueno, pues nada, salieron a protestar varias personas, y quisiera poner solo un audio de una de las personas que estuvo marchando en esta otra manifestación. Bueno, en este plantón estamos varios compañeros del servicio público que trabajamos en distintas entidades del Estado y de gobierno, y hemos venido a mostrar nuestro dolor ante el hecho de que nos quitaron de un momento a otro el trabajo. Muchas personas que están aquí teníamos nombramiento definitivo, ganamos un concurso de méritos de oposición, pero sin embargo un día cualquiera nos dijeron que estábamos desvinculados de las instituciones sin un previo aviso, sin una evaluación, y eso es lo que nosotros queremos decirles, que se actúe en derecho, que nosotros somos seres humanos como todos, que merecemos trabajar, que merecemos llevar el pan a nuestras familias. Hay muchas personas que tuvieron que salir sin absolutamente ni un centavo, quienes tenían nombramiento provisional o contrato. Ellos salieron únicamente con el sueldo de hasta el día 25, que fue el día que nos enviaron el mail diciéndonos que ya no éramos parte de la institución. Entonces hemos venido a manifestar eso, que la gente sea un poco más humana, que no somos corruptos, que no nos hemos robado nada, que somos seres humanos que trabajamos para una entidad pública, pero eso no es ningún pecado y merecemos igual que todos el derecho a trabajar. Y bueno, quizás son mis sesgos también, ¿no? De lo que yo he podido escoger. Pero bueno, ahí están un poco los contrastes, que además yo conozco a alguien que fue obligado a la marcha, y él decía, indignado, me están obligando a defender las leyes que seguramente en unos meses van a permitir que me echen sin ninguna garantía. Hay incluso una declaración de derechos humanos de Naciones Unidas sobre la injerencia en la Corte Constitucional que amenaza el Estado de Derecho y las garantías contra el abuso de poder. O sea, no es una percepción nuestra o de opositora, borrega, correísta, odiadores contra Noboa. O sea, no estamos hablando de eso, estamos hablando de humanidad, de que se respete la institucionalidad, y eso lo están diciendo desde afuera. O sea, cuando se califica a los altos funcionarios enemigos de la ciudadanía por cumplir con su derecho, pone en riesgo a la independencia del Poder Judicial. O sea, no estamos viviendo una democracia, una libertad o una separación de poderes como tal. Estamos viviendo un autoritarismo que podría revolucionarse y ser algo más radical. Sí, y bueno, yo creo que es importante salirse de la lógica polarizante, ¿no? Y en ese sentido creo que es importante ir dibujando. Probablemente lo hagamos en más de un capítulo porque hay tema para debatir, ¿no? Pero yo quisiera quizá dibujar un poquito qué pasó, por ejemplo, con la ley de inteligencia, porque si no, esto es un toma y dame, estás en contra o a favor y no sabemos ni siquiera probablemente de qué, ¿no? Entonces, yo quisiera hablar un poquito de la ley de inteligencia para saber realmente qué está pasando, por qué tanto revuelo al respecto, ¿no? Entonces, me he guardado un par de artículos de los que suspendió la Corte, que también hay que aclarar que este pronunciamiento de la Corte no es un pronunciamiento definitivo, simplemente ante denuncias que hicieron ciertos sectores de la sociedad, suspendieron de manera temporal, aclarando que todavía no hay un análisis de fondo de todas las leyes, y que bueno, esto puede cambiar en un pronunciamiento definitivo, pero bueno, no sé, solo para que tengamos una idea. En la ley de inteligencia
Por ejemplo, el artículo 13 que fue suspendido habla sobre fondos permanentes de gastos especiales. Y, por ejemplo, dice que habrá un fondo permanente para la actividad, para la inteligencia, para la investigación, cuyo uso no se someterá a las normas previstas en la ley que regla el Sistema Nacional de Contratación Pública. Entonces, pueden comprar lo que sea, como sea, a quien sea, y no pasa nada, ¿no? El monto será de acceso público, la cantidad que está designada, pero no así las asignaciones de los gastos, que será información clasificada. Así también las transacciones bancarias y registros realizados por el Banco Central del Ecuador, los mismos que para mantener la clasificación de la información serán codificados, ¿no? Creo que no es muy difícil ver por qué esto puede ser peligroso y por qué la Corte dice, ojito, o sea, vos no puedes, porque ahí sí, o sea, si eso no se puede saber, pues te voy a comprar ladrillos a $500,000 cada ladrillo si me da la gana y nadie puede saber eso y nadie puede fiscalizar, casi nadie puede fiscalizar eso, ¿no? Están previstos que solo el Contralor General de la Nación pueda verlo, pero deja muchas leyes, ¿no? Otro artículo para dibujarlo también en cuanto al uso de técnicas y elementos tecnológicos, software y hardware, y la interferencia en el espectro electromagnético y ciberespacio. Dice la ley, en virtud del carácter secreto, estratégico y prioritario de estas operaciones, ninguna autoridad o entidad podrá detener, interferir, inspeccionar o impedir el traslado de dichos recursos de la información bajo ninguna circunstancia. Cualquier contravención a esta disposición será considerada una vulneración a la seguridad del Estado y dará lugar a las responsabilidades administrativas, civiles y penales correspondientes. El artículo 47 nos dice, los informes generados por la entidad rectora del Sistema Nacional de Inteligencia con base en la información proporcionada en el marco de este artículo serán utilizados exclusivamente para fines de inteligencia y contrainteligencia, quedando expresamente excluida de su uso como prueba en procesos judiciales, administrativos o disciplinarios. Por lo tanto, no serán judicializables ni podrán ser utilizados como fundamento para la adopción de decisiones en instancias jurisdiccionales. Así también, ni la entidad rectora del Sistema Nacional de Inteligencia ni los servidores responsables de la producción de dicha información podrán ser objeto de acciones judiciales o administrativas derivadas de la producción o uso de esta información. Es decir, si yo intervengo cualquier tipo de celular, de información, de correo, de cualquier cosa, nunca les van a poder enjuiciar porque según la ley no valdrían como parte de pruebas dentro de un proceso legal, ¿no? Y una última, simplemente, que es la entrega de información. Básicamente le da la potestad a los servicios de inteligencia de exigir información a cualquier entidad prácticamente, y dice, esta obligación debe cumplirse sin excepciones ni oposiciones, acatando las previsiones legales establecidas para garantizar la seguridad integral del Estado. Entonces, yo creo que es importantísimo hablar explícitamente de las leyes, porque es esto lo que la Corte está frenando. La Corte no es que está, como por ahí salen a confundir y a desinformar, ¿no? La Corte no es que está dejando criminales en la calle, es lo que acabamos de decir, no es rol de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional no lleva juicios penales. Simplemente se dedica a cuidar que dentro de las leyes, las normas que hay en el país no vayan en contra de la Constitución, que es la Carta Magna, es la ley superior para todas las demás, que es la que rige cómo funciona nuestro Estado. Y lo que vos decías, Damián, ha habido pronunciamientos internacionales y tengo un extracto de la directora de Human Rights Watch, que hace un comentario que a mí me parece fundamental. Escuchémosle.
Y en ese sentido yo quisiera que los ecuatorianos vieran el inmenso tesoro que tienen en su Corte Constitucional. Piensen, que nos están escuchando, el día de mañana un gobierno que fuera el gobierno que peor les parezca, el que más miedo les dé, el que más les preocupe. Bueno, una corte que no les sirva a los propósitos de ese gobierno, que no esté atada políticamente a ningún gobierno, es la mejor garantía de la ciudadanía ecuatoriana para poder defender sus derechos. Y en ese sentido, insisto, la primera barra de contención, el primer muro para evitar esa erosión democrática son las instituciones ecuatorianas y en este momento la Corte Constitucional. Dicho eso, el siguiente mecanismo internacional es sin duda el sistema interamericano. Yo creo que lo que dice ella es fundamental, ¿no? Porque y ahí viene ya hablando de la última pregunta de la consulta, ¿no? Es peligrosísimo someter a la Corte Constitucional a control político justamente por eso. Ahora, digamos, si es que estoy a favor del gobierno, corte de miércoles que no permite que mi querido presidente haga todo lo que tiene que hacer, entonces hay que someterle a juicio político. Y esto, la verdad, tendría que corroborarlo. Escuché algún comentario de que parece que el Mashi también estaría de acuerdo con esta propuesta, y a mí incluso eso hace que me salten todavía más las alarmas, ¿no? O sea, imagínense si es que hay alguien que defiende a Noboa. ¿Qué pasa si en algún momento llega a ganar el correísmo y la Corte va a tener que responder, le guste o no, al correísmo, ¿no? Y si no es Noboa, y si no es Correa, y si es Abdalá, y si es quien sea, es muy peligroso que la Corte Constitucional responda al poder político. Pues es miserable. Sí. Es miserable, porque además es un poco la preocupación que tengo. Aparentemente a las personas en la vida cotidiana no les afecta en nada, ¿no? Y esa es cómo transmitir esta información. Porque yo creo que como ecuatorianos en general, o sea, que el Ecuador es un país supremamente autoritario, porque es súper religioso, cristianizado a palos literalmente, súper machista y muy empobrecido. O sea, somos caldo de cultivo para cualquier autoritarismo, especialmente para el autoritarismo deshumanizante. Bueno, todos los autoritarismos son deshumanizantes, pero creo que más todavía este que responde a un núcleo privilegiado al que le importa nada la vida de sus siervos, porque creo que sí, de sus siervos, bueno, fuese de sus esclavos. En el Ecuador hay registros todavía de esclavitud, literalmente, o sea, entonces creo que este interés responde a la lógica empresarial de uno de los mayores empresarios del país, me atrevo a decir de Sudamérica. Uh-huh. Sí, Noboa y compañías, ¿no? Uh-huh. Sí, si en algún momento, digamos, cualquier presidente decidiera precarizar brutalmente de manera legal las condiciones laborales, quizá la Corte Constitucional podría decirle: señores, eso en la Constitución eso está prohibido, tiene que estar garantizado tal derecho, tal otro derecho. Pero claro, si la Corte no va a poder tener autonomía y va a estar sujeta al poder político, no hay nadie quien pueda frenar eso, ¿no? Se me ocurre este ejemplo porque dices, estaba tratando de responder a tu pregunta de cómo llevar esto al día a día, ¿no? Se me vino ese ejemplo, es decir, sí, cada vez más lejos de la democracia, cada vez más cerca de una autocracia, de una dictadura. Sí, muy triste, la verdad. Y yo creo que ahí hay que aclarar una cosa, y es que tampoco es que la Corte se manda solita. Y creo que para eso tenemos, más bien, ninguno de nosotros es experto en el tema, ¿no? Pero tenemos tengo la voz de un abogado que nos puede dar un poquito más de luces al respecto.
no es que los jueces no responden a nadie. Si mañana se descubriera, por ejemplo, que un juez de la Corte Constitucional recibió dinero a cambio de dictar un fallo, ese juez puede ser procesado penalmente, puede ser encarcelado y puede ser destituido. Es decir, no es que no responden a nadie. Si mañana se descubre que los jueces en el ejercicio de sus funciones se han puesto de acuerdo para dictar un fallo que les representa dinero, eso que sería un delito, los hace susceptibles hoy con la ley ecuatoriana, con la constitución ecuatoriana, de responder. Por tanto, es falso que no responden. Lo que matiza este cambio o lo que permite o lo que buscan con este sometimiento a juicio político es que respondan por el contenido de sus fallos, de sus sentencias. Eso es lo que buscan. Es decir, lo que buscan es que si mañana los jueces dicen no estamos de acuerdo con esta ley porque nos parece inconstitucional, por el hecho de haberla declarado inconstitucional puedan ser destituidos. Y eso es gravísimo, porque ¿en qué país? No sé el ejemplo de un país, pero ¿dónde se ve en un país donde no se respete la Constitución y se la pasa por encima? Digamos, es el alma de un estado, o sea, es muy The triste, United la verdad. States of America. Just saying, baby. Y un poco paradójico es que esta es la corte que permitió la designación de una vicepresidenta a dedo, por ejemplo, ¿no? Que es completamente anticonstitucional, pero creo que hasta para ellos ahora esto es y además, ajá. Y además. Y aquí se viene también una cosa medio chistosa, porque quien tiene que aprobarle la propuesta para cambiar la Constitución es la propia Corte Constitucional. Entonces, ahí Veremos viene... Veremos. Loquillo del año. Loquillo del año. Sí, veremos qué pasa, ¿no? Pero sí, es decir, creo que cada vez más perdemos de vista lo importante que es la institucionalidad en un país y es necesario que realmente exista independencia de funciones en el Estado. Y ahí me acuerdo de la vocera. Al gobierno nacional es respetuoso de la independencia de funciones. Sí, claro. Pero sí, cada vez estamos perdiendo más de vista lo importante que es la institucionalidad, que es que realmente exista independencia de funciones, no lo que estamos viendo, porque nos puede gustar más o nos puede gustar menos, pero de lo contrario, concentrar, que es también lo que mucha gente cuestionaba de la Constitución del 2008, ¿no? Que es hiperpresidencialista, pero ahora estamos viendo un autoritarismo bastante histórico. Y sin tapujos, sin ningún remordimiento. Es brutal. Descarado. Muy descarado. Sí. Pero bueno, levantemos los ánimos, no terminemos el capítulo. Desgracia. En desgracia. Sí, es duro, pero veremos qué vienen. Seguiremos dando información, seguiremos debatiendo sobre estos temas. Al final de las 7 también reculó un poco y mandó 4, ¿no? No sé si eso también es muestra de cómo se están midiendo las fuerzas, pero seguiremos informando. Así es, nos mantendremos en la información, nos mantendremos evidenciando el ejercicio del Estado, el ejercicio del gobierno y sobre todo la manifestación de la sociedad con respecto a ella. Yo les quería mencionar que, bueno, un poco para cerrar, hablando de cómo se vienen manifestando, digamos, o sea, no se puede tapar el sol con un dedo. Incluso los medios más oficiales, como los medios escritos, por ejemplo, El Universo, El Expreso, La Hora. En julio
haciendo un análisis de conflictividad, se han presentado en todas las regiones del país protestas, marchas, bloqueos de vías por falta de recursos, falta de obra, por incapacidad de contener las demandas más básicas de la sociedad. No solamente las marchas en contra del gobierno expresamente en la capital, en Guayaquil, en Cuenca, contra la minería, contra todas estas arbitrariedades que se están orquestando, sino con cuestiones muy básicas como el tema de obras públicas, por ejemplo, o el saneamiento de las tragedias de rupturas de oleoductos en cantones como Viche, que sigue desatendido, ¿no? Y que está ahora en permanente movilización en Esmeraldas. Los hospitales, los 4 de las Malvinas. Falta de pagos, o sea, es realmente en todas partes la gente está movilizada y creo que eso es bien importante también destacar. Bueno, pues ha sido un gusto tenerles aquí a ustedes dos y también a quienes nos escuchen. Les escuchamos también en los comentarios. Cualquier cosa, si tienen propuestas de temas para que tratemos, si es que hay cosas que no les gustan, hay cosas que les gustan, pues estaremos atentos a su retribución y pues nada, nos seguimos escuchando en la próxima. Hasta luego. Gracias, Hasta luego con todos, que estén muy bien.